Había cosas que la gente del pueblo ya daba por sentadas. Entre ellas, que Manuel siempre estaba un paso atrás de todos. Era el tipo de hombre que no hablaba más de lo necesario, que no entraba en discusiones y que prefería arreglar sus problemas solo, aunque eso significara batallar el doble. La mayoría lo veía como el hombre simple de la colina, alguien con buena intención pero sin mucha idea de nada. Por eso, cuando un día comenzaron a escuchar golpes repetidos, eco de madera contra madera, desde su cabaña al borde del bosque, los rumores no tardaron en esparcirse. ¿Qué estará haciendo ahora ese loco?, preguntó doña Ramona. Seguro otra cosa inútil, como siempre, respondió Tomás, que vivía enfrente y jamás perdía oportunidad de criticarlo. Pero esta vez, algo era distinto. Los golpes no eran al azar. Tenían ritmo, intención, persistencia. La gente empezó a subir por el sendero, curiosa, asomándose desde lejos. Y lo que vieron hizo que todos se quedaran helados por unos segundos antes de soltar la primera carcajada. Manuel estaba levantando una segunda pared, justo afuera de su cabaña. Una pared completa, pegada a la original, rodeando su casa como si quisiera construir una casa encima de la casa. Los vecinos no pudieron evitarlo, se rieron, fuerte y sin disimulo. ¿Para qué quiere dos paredes? ¿Para guardar más frío? Miren nomás, el genio de la montaña inventó la cabaña doble. Ja. Y luego dicen que uno exagera cuando lo llama raro. Nadie sabía por qué lo hacía. Nadie entendía nada. Y eso hacía que todos se burlaran más. En un pueblo pequeño, lo desconocido siempre es ridículo hasta que deja de serlo. Esa misma noche, cuando el sol cayó detrás de los pinos, Manuel siguió trabajando. No importó el viento ni el frío. No importó que la madera fuera vieja o que los clavos no alcanzaran. Él no paró. Golpe tras golpe, respiración tras respiración, como si cada martillazo llevara un mensaje que nadie más escuchaba. Al día siguiente, cuando todos se reunieron en el mercado, el tema volvió a encenderse. ¿Y si se le metió algo raro en la cabeza? Yo digo que quiere impresionar a alguien. ¿Impresionar con una pared? Por favor. Pues yo subí a verlo, y se ve tétrico. Como si estuviera encerrando la cabaña en un ataúd gigante. Poco a poco, la intriga se transformó en morbo. La gente no solo se burlaba ahora, también quería saber qué demonios estaba pasando allá arriba. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Con Manuel, nunca se sabía qué tan profunda era su paciencia. La verdad era que él sí tenía una razón. Una razón que no quería explicar todavía. Una razón que nadie podría entender hasta que llegara el invierno. Pero lo interesante era esto, él no buscaba demostrar nada. Solo buscaba sobrevivir. El año anterior, la temperatura había bajado más de lo esperado. Su cabaña, vieja y llena de rendijas que dejaban pasar el viento, se había convertido en una trampa helada. Algunos días, ni siquiera la chimenea lograba calentar las habitaciones. Había noches en las que Manuel dormía con 3 cobijas y aún así despertaba con los dedos rígidos, casi sin sentirlos. Él sabía que ese invierno sería peor. Lo sentía en los huesos, en el aire, en las primeras heladas que llegaron demasiado temprano. Y estaba decidido a no vivir otra vez una noche en la que temió no despertar. Los vecinos solo veían un hombre martillando como loco. Pero Manuel estaba construyendo su única oportunidad. Aún así, algo más ocurrió. Una tarde, mientras trabajaba, notó que alguien lo observaba desde los arbustos. Era un niño, quizás de 10 años, con la mirada fija en la extraña estructura. Cuando Manuel se acercó, el niño retrocedió, tímido. ¿Qué estás haciendo, don Manuel? Algo que necesito terminar antes de que caiga la nieve, respondió él sin detenerse. El niño asintió en silencio, sin entender, pero con esa curiosidad limpia que los adultos pierden. Antes de irse, miró otra vez las 2 paredes y dijo: se ve raro, pero me gusta. Fue la primera vez que alguien no se burló. Y aunque parecía insignificante, Manuel sintió un pequeño alivio. No porque buscara aprobación, sino porque a veces, incluso el hombre más solitario necesita recordar que el mundo puede observar sin juzgar. Esa noche, sin embargo, el rumor se salió de control. Dicen que está construyendo un cuarto secreto. No, yo escuché que es para almacenar animales. ¿Animales? Por favor. Capaz que está escondiendo algo peor. La intriga se convirtió en sospecha. La sospecha en historias. Y las historias en temor disfrazado de burla. Pero nada de eso importaba. Porque solo faltaban unos días para que el pueblo entendiera por qué un hombre aparentemente simple había decidido construir una segunda piel para su cabaña.
Y cuando lo entendieran, el frío ya estaría encima. Y sería demasiado tarde para reírse. Para entender por qué Manuel estaba dispuesto a soportar las burlas de medio pueblo, hay que retroceder unos meses. El invierno anterior había sido el más duro en casi una década. Tanto así, que varias familias tuvieron que abandonar sus casas temporalmente y mudarse con parientes a lugares menos fríos. El viento, al bajar de las montañas, no perdonó a nadie. Las noches se volvieron cuchillas heladas que se metían por las ventanas, se colaban bajo las puertas y mordían los huesos como si quisieran quedarse ahí para siempre. Pero si para los demás había sido difícil, para Manuel fue prácticamente mortal. Su cabaña, construida hacía más de 30 años, ya estaba cansada. Las tablas crujían con el menor movimiento. Las rendijas entre las vigas, invisibles durante el verano, se convertían en túneles de viento helado cuando llegaba la primera nevada. Cuando Manuel movía la lámpara por la noche, podía ver su aliento convertirse en nube dentro de la casa. Había momentos en que el interior estaba apenas un par de grados arriba de la temperatura exterior. Cualquiera que haya vivido eso sabe que no se trata solo de frío. Se trata de miedo. De estar acostado sin saber si vas a despertar con los dedos adormecidos o con la garganta ardiendo. De sentir que el aire que respiras duele. Manuel nunca se quejó. Nunca fue al pueblo a pedir ayuda. Nunca dijo que no podía más. Pero quienes lo conocían desde joven sabían que algo dentro de él se estaba apagando lentamente. Ese invierno, al menos 2 veces, estuvo a nada de que su chimenea se apagara por completo. Y sin esa chimenea, nadie habría subido al amanecer para ver si seguía vivo. Le gusta vivir solo, pero incluso la soledad tiene límites cuando se enfrenta al frío verdadero. La primavera llegó, pero llegó rasa, débil, casi sin flores. Se sintió como una pausa, no como un alivio. Como un aviso de que el siguiente invierno venía peor. Fue en esa época cuando Manuel tomó su decisión. No lo anunció. No lo comentó con nadie. No buscó consejos. Solo caminó hasta el viejo cobertizo detrás de su casa, sacó un par de herramientas oxidadas y comenzó a revisar cada tabla que tenía guardada desde hacía años, como si estuviera escogiendo piezas de un rompecabezas que solo él podía ver completo. Mientras el pueblo regresaba a su vida normal, o por lo menos, a la versión de normalidad que se puede tener después de perder ganado y cultivos por el frío, él se enfocó en entender que había fallado en su casa. Revisó las esquinas, las juntas, los techos. Encendió pequeñas velas y las colocó frente a las paredes para ver dónde se movía la llama, detectando los lugares por donde entraba el viento. Marcó con tiza cada punto débil, haciendo líneas que parecían venas sobre la superficie de su hogar. Entonces lo vio claro. La cabaña no estaba mal construida. Solo estaba desnuda. Expuesta a cada corriente, a cada soplo helado que bajaba de la montaña. No importaba cuánta leña quemara. La casa perdía calor más rápido de lo que podía generarlo. Por eso se le ocurrió la idea que más tarde provocaría risas en todo el pueblo. Una segunda pared. No solo parches. No solo reforzar. Sino una barrera completa, de lado a lado, hecha para atrapar aire y convertirlo en aislamiento natural. Era algo que había visto décadas atrás, cuando trabajó brevemente con un viejo carpintero polaco que siempre decía: la casa no se calienta con fuego, se calienta con aire que no se escapa. Esa frase volvió a su mente como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. A partir de ese momento, su misión cambió. No era cuestión de estética. No era una rareza. No era un capricho. Era supervivencia. Mientras los vecinos reconstruían corrales o reparaban techos, Manuel comenzó a reunir materiales. No compró nada nuevo. Se dedicó a reciclar tablas viejas, paneles abandonados, piezas que otros hubieran tirado. Las revisaba con calma, verificando que ninguna estuviera podrida. Si una servía, la apilaba a un lado. Si no, la convertía en leña. Fue entonces cuando el pueblo empezó a sospechar que él estaba preparando algo raro. No lo veían comprando insumos. No lo veían participando en reuniones. No lo veían descansar. Solo caminaba de un lado para otro con herramientas en la mano y madera al hombro. Cada paso que daba era parte de un plan que nadie sabía salvo él. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas frías, Manuel se quedó sentado afuera de su cabaña mirando el terreno. Imaginaba la segunda pared rodeando la casa, creando un espacio intermedio, un colchón de aire atrapado que funcionaría como un escudo contra el próximo invierno. Sabía que sería trabajo duro, que le tomaría semanas, pero también sabía que si no lo hacía, ese invierno podría ser su último. Y así,
Cuando llegó el primer golpe de martillo, el pueblo no entendió nada. Pero Manuel sí. Entendió que cada golpe era un recordatorio. Si no se preparaba, el frío lo tragaría vivo. Lo que nadie imaginaba era que aquella idea, que muchos llamarían absurda, terminaría elevando la temperatura de su cabaña a 21 grados completos. Y cuando el pueblo lo descubriera, las risas se transformarían en silencio. La idea de Manuel parecía sencilla en papel: levantar una segunda pared alrededor de la cabaña, atrapando aire para crear un aislamiento natural. Pero la realidad golpeó más fuerte que cualquier martillazo. A veces, los problemas no vienen en forma de tormentas o animales salvajes, sino en forma de personas. El primer obstáculo no fue el clima. No fue la madera. No fue la edad de Manuel. Fueron los vecinos. El pueblo era pequeño y todo se sabía. No había secretos que duraran más de 2 días. Y en cuanto los primeros vieron la extraña estructura afuera de su cabaña, comenzaron las sospechas. Luego las risas. Y después, las burlas más abiertas. Ese hombre ya perdió la cabeza. ¿Quién demonios construye una pared sobre otra pared? Ni los abuelos hacían tonterías así. Lo decían mientras Manuel estaba ahí, a unos metros, escuchando. Pero él agachaba la cabeza y seguía clavando. A los pocos días, las burlas se volvieron más directas. La gente subía camino arriba solo para ver el espectáculo. Oye, Manuel, ¿y luego vas a construir una tercera pared o todavía no decides? ¿Quieres encerrar la cabaña o quieres encerrarte tú? No más falta que diga que esa cosa va a calentar más que la chimenea. Las risas eran fuertes, desagradables, crueles. Para cualquier otro, habrían sido suficientes para detener el proyecto. Pero no para él. Manuel siempre fue un hombre con pocas palabras y mucha paciencia. Pero incluso la paciencia de un hombre así tiene un límite. Ese límite llegó cuando un grupo de jóvenes, en una tarde de ocio, decidió medir la pared golpeándola con rocas pequeñas para ver si resonaba o si se caía. Manuel salió de la cabaña y solo dijo una frase, firme, sin gritar. «Basta». Los chicos se quedaron quietos. No estaban acostumbrados a verlo fijar la mirada así, sin parpadear. Se retiraron sin decir nada, pero el daño ya estaba hecho. Las burlas ahora incluían la idea de que el viejo loco estaba empezando a enojarse. Mientras todo eso pasaba afuera, otro problema más serio pasaba dentro. La vieja cabaña no estaba lista para un cambio tan grande. Cada nuevo clavo que entraba, cada tabla que añadía, revelaba fallas que nunca había visto antes. Algunas vigas estaban tan resecas que se astillaban con el mínimo impacto. Otras estaban torcidas porque durante años habían soportado la nieve acumulada en techos débiles. Y si había un problema que Manuel realmente temía, era ese: que la estructura principal no resistiera el peso de una nueva pared. Una noche, mientras revisaba las bases, se dio cuenta de que la esquina norte estaba más hundida que las demás. No era mucho, pero lo suficiente para que la segunda pared quedara desbalanceada. Si seguía así, con la primera nevada fuerte, todo el proyecto podría venirse abajo. Ese descubrimiento lo dejó sin dormir. Pasó la noche sentado frente a la chimenea, con una sola lámpara encendida, pensando en cómo corregirlo. No podía pedir ayuda. No quería involucrar a nadie. Tenía que hacerlo solo, como siempre había hecho todo en su vida. Pero arreglar la base significaba levantar parte de la estructura para reforzarla. Y para un hombre de su edad, trabajar bajo una cabaña, con tierra húmeda y sin espacio para moverse, podría ser peligroso. Aún así, lo hizo. Metió cuñas nuevas bajo las vigas, reforzó el soporte con madera gruesa y compactó la tierra alrededor como si fuera un constructor profesional. Todo eso, mientras el viento nocturno silbaba como advertencia. Cuando terminó, ya amanecía. Y no había dormido ni un minuto. Pero lo más difícil todavía no había llegado. El verdadero problema comenzó cuando los rumores se torcieron. Alguien dijo que Manuel estaba escondiendo algo entre las dos paredes. No sabían qué. No tenían pruebas. Pero en pueblos pequeños, la imaginación vuela más rápido que la verdad. ¿Y si está guardando animales? ¿Y si está escondiendo alguna deuda? ¿Y si quiere encerrar a alguien allá adentro? No faltó quien asegurara haber visto luces raras en la noche. O sombras moviéndose. La paranoia creció tanto que un par de vecinos llegaron a hablar con el comisariado del pueblo, pidiendo que se revisara lo que estaba construyendo ese señor. Era absurdo, pero casi se convierte en un problema real. Manuel se enteró por boca de un niño, el mismo que había ido a observarlo la primera vez. Cuando lo escuchó, Manuel no dijo nada.
ni una palabra. Pero esa noche, cuando estaba solo, sentado en el borde de la cama, se preguntó si realmente valía la pena seguir. Si no sería más fácil dejar de insistir, tapar lo que había hecho, o simplemente aceptar el frío que venía. Sin embargo, recordó cómo había sido el invierno pasado. Recordó el hielo en sus manos. Recordó el silencio mortal dentro de su propia casa. Y se levantó. No iba a detenerse por la ignorancia ajena. No iba a permitir que el miedo de otros hiciera que él muriera congelado. No iba a abandonar el único plan que podía salvarlo. Así que respiró profundo, tomó el martillo. Y continuó. Porque a veces, el problema verdadero no es el clima, ni la madera, ni el cansancio. A veces, el problema verdadero es sobrevivir a la opinión de quienes nunca han tenido que luchar por su propia vida en medio del frío. Para cuando Manuel llevaba la mitad del proyecto, las reacciones del pueblo se habían vuelto imposibles de ignorar. Lo que empezó como simple burla ahora se había convertido en un espectáculo público. Ya no se reían a escondidas ni cuchicheaban a distancia. Ahora subían a su terreno como quien visita una feria. Miren, ya casi termina su segundo cascarón, gritaba uno. ¿Y eso realmente va a calentar algo? Si quiere calor, que se compre un calentador de verdad, decía otro. A veces, cuando Manuel clavaba una tabla, escuchaba detrás de él un murmullo creciente, igual que cuando un concierto está a punto de empezar. Era ridículo, pero también peligroso. La gente estaba obsesionándose con algo que ni siquiera entendía. Y la reacción más dura, la que más le pesó, vino de alguien que jamás imaginó. Don Esteban, su vecino más cercano y, durante años, algo así como un amigo distante. No eran íntimos, pero se respetaban. Hasta ahora. Una tarde, Manuel lo vio acercarse con expresión tensa. Esperaba algún consejo, o quizá una advertencia amigable. Pero lo que recibió fue otra cosa. Mira, Manuel, empezó Esteban con voz firme, la gente está inquieta con lo que estás construyendo. Dicen que puede ser peligroso. Que la estructura es inestable. Que podrías provocar un accidente. Y si algo pasa, ese problema va a caer sobre todos nosotros. Manuel se quedó quieto. No esperaba eso. No de él. Esteban, yo sé lo que estoy haciendo. No es peligroso. Pues el pueblo no piensa eso. La gente está diciendo que, y aquí dudó, avergonzado, que ya no estás muy bien de la cabeza. El silencio que siguió fue más frío que cualquier invierno. No era la burla lo que lo golpeaba. Era la decepción. Era la confirmación de que nadie había intentado entenderlo. Que era más fácil señalar que preguntar. Esteban continuó. Nada más te lo digo para que lo pienses. No queremos problemas. Y se fue. Sin mirar atrás. Esa noche fue diferente. Manuel no pudo ignorar el peso de esas palabras. Porque él no era tonto. Sabía que su proyecto parecía extraño desde afuera. Sabía que nadie había construido algo así en la región. Sabía que la gente tenía miedo de lo que no entiende. Pero aún así, ¿era necesario llegar a ese extremo? Aún así, no pensaba detenerse. Lo que nadie sabía era que el frío de esa zona no era un frío común. Era un frío que entraba en los huesos, que se colaba bajo las puertas, que convertía las chimeneas en simples decoraciones. Un frío que, para muchos, solo era molesto, pero para alguien que vivía solo y con una cabaña antigua, podía ser mortal. Los vecinos reaccionaban desde la ignorancia. Manuel reaccionaba desde la supervivencia. Y mientras ellos se reían, él seguía. Mientras ellos inventaban historias, él reforzaba vigas. Mientras ellos lo señalaban como loco, él medía niveles, ajustaba ángulos y revisaba cada rincón con una concentración casi quirúrgica. Pero conforme la estructura crecía, algo inesperado comenzó a ocurrir, la burla se mezcló con miedo. Una noche, cuando Manuel salió a tirar restos de madera, escuchó voces detrás de los árboles. ¿Te imaginas que esa cosa se venga abajo y destruya media colina? Dicen que adentro está oscuro todo el día. Como si estuviera escondiendo algo. ¿Y si se está preparando para encerrar algo ahí? Lo decían con un temblor en la voz. Ya no era risa. Era inquietud disfrazada de comentario casual. Los rumores crecían más rápido que las paredes. Y entonces llegó el día en que la reacción del pueblo dio un giro inesperado. A media mañana, mientras Manuel ajustaba una tabla superior, escuchó pasos apresurados. Era un grupo pequeño, como si vinieran con la urgencia de quien descubre una emergencia. Uno de ellos, Tomás, el más burlón de todos, levantó la voz. Oye, Manuel, venimos a avisarte que, pues, creemos que deberías parar.
Manuel bajó lentamente la escalera, secándose el sudor de la frente. ¿Y por qué tendría que parar? Tomás tragó saliva. Esa reacción no la esperaba. Pues, ¿por qué? Porque esto ya se está saliendo de control. No sabemos qué estás haciendo y la gente está preocupada. Dijeron que si no paras, quizá haya que llamar a alguien del gobierno que revise. Esa sí fue una amenaza disfrazada. El problema ya no era la burla. Era el nivel de poder que la ignorancia podía alcanzar cuando se organizaba. Manuel soltó el martillo y los miró uno por uno. Y por primera vez en semanas habló con claridad. ¿Ustedes creen que yo estoy haciendo esto por gusto? ¿Creen que me importa lo que digan? El invierno viene, y ustedes lo saben. Si quieren reírse, ríanse. Pero no me pidan que me muera de frío solo para que su mundo siga perfecto. Hubo un silencio incómodo. Una incomodidad que ninguno esperaba sentir. Tomás abrió la boca, pero no encontró palabras. Los demás se miraron entre ellos, sin saber qué hacer. Por unos segundos, Manuel sintió que había logrado que entendieran. Que quizá algo en su tono los había sacudido. Pero no. La naturaleza humana es lenta para aceptar y rápida para juzgar. Apenas se alejaron unos metros, escuchó lo inevitable. Igual y si está perdiendo la cabeza. Pobrecito. Quiere calor y solo está haciendo una caja más fría. Lo decían bajito, pero Manuel los oía. Porque ya sabía que no escuchaban razones. Porque nunca las escucharon. Así que respiró profundo, volvió a tomar el martillo, y siguió trabajando. Porque la mejor reacción ante la burla es demostrar que estaban equivocados. La mañana siguiente comenzó antes de que el sol siquiera tocara las montañas. Mateo ya estaba afuera, con las botas hundiéndose en la tierra fría y el aliento saliendo como humo. Tenía una determinación extraña en el rostro, una que solo aparece cuando alguien está harto de que lo traten como tonto. Esa mirada que dice sin palabras, me van a respetar aunque sea a la fuerza. Lo primero que hizo fue trazar una línea alrededor de su cabaña. No era un círculo perfecto, era más bien un rectángulo irregular siguiendo la forma original de la estructura. Cada marca en la tierra era un paso hacia su idea, esa misma que los vecinos ya habían tachado de absurda. Pero Mateo no se detuvo. Tomó un palo largo, marcó la distancia exacta de 60 centímetros desde la pared exterior y fue caminando alrededor de la casa como un cirujano midiendo el cuerpo antes de una operación delicada. Mientras trabajaba, escuchó risas apagadas. Dos vecinos pasaban por el camino, caminando juntos con los brazos cruzados y gorros de lana, murmurando lo suficiente para que él pudiese oír. Míralo, el genio otra vez, dijo uno. Va a terminar enterrado en su propio invento, respondió otro. Mateo no respondió. Solo siguió marcando el suelo. Cada risa parecía martillar dentro de su cabeza, pero también lo empujaba hacia adelante. Era como si cada crítica fuera un ladrillo emocional añadido a su construcción. Cuando terminó el trazado, buscó madera. No era madera elegante, era madera rescatada, tablas viejas de cercas abandonadas, pedazos retirados de construcciones caídas, vigas que todos consideraban inútiles. Para muchos, eso era basura. Para él, era aislamiento natural. El proceso era lento, casi meditativo. Clavaba estacas en el suelo cada metro, golpeando con una marreta pesada que resonaba por todo el valle. Tac, tac, tac. Un sonido monótono, pero constante, que parecía un anuncio, él no se va a rendir. Después de clavar las estacas, comenzó a levantar la segunda pared. Era una pared más simple, sin acabado, sin barniz, sin pretensión estética. Pero tenía propósito. Y el propósito, para Mateo, valía más que la belleza. Las tablas no encajaban perfectamente, algunas estaban torcidas, otras tenían agujeros, y muchas rechinaban como si protestaran. Aún así, él las colocaba con paciencia, cortaba, ajustaba, clavaba. A veces respiraba hondo y cerraba los ojos antes de continuar, como si intentara visualizar la cabaña protegida del invierno brutal que se acercaba. La gente empezó a llegar para mirar. Primero, 2 vecinos. Luego, 4. En poco tiempo, parecía que se formaba una pequeña audiencia todos los días, siempre murmurando, señalando, burlándose. Pero nadie ofrecía ayuda. Nadie preguntaba qué estaba construyendo, solo observaban con esa arrogancia silenciosa de quienes creen que ya lo saben todo. ¿Qué es eso? ¿Una jaula gigante?, gritó uno. No. Es para atrapar el calor que quiere escaparse, se burló otro, provocando risas. Mateo inhaló profundo, pero no respondió.
Ya había aprendido que ciertas conversaciones solo sirven para perder tiempo y calor. Conforme la estructura subía, la cabaña empezó a verse más pequeña, como si la envolviera un segundo esqueleto de madera. A cada paso, Mateo dejaba un espacio de aire calculado entre la pared original y la nueva. Ni demasiado estrecho para impedir la circulación, ni tan ancho como para que el calor se perdiera. Ese detalle, ese aire atrapado, era la clave de todo el proyecto. Por la tarde, comenzó a rellenar la base con materiales naturales que encontró cerca del río: hojas secas, musgo, fibras de plantas, incluso pequeñas ramas quebradas. Era como crear un colchón aislante. Muchos se rieron al verlo cargar sacos llenos de hojas, como si estuviera preparando una cama enorme para animales. Miren, ya perdió la cabeza, dijo una mujer, moviendo la cabeza con falsa lástima. Va a prender fuego esa cosa y luego le va a echar la culpa al clima, respondió otro. Aún así, Mateo siguió. El viento aumentaba, cortándole la piel, pero él clavaba más tablas, más estacas, más refuerzos. La construcción mostraba señales de progreso real. La estructura secundaria ya rodeaba la mitad de la cabaña, creando un corredor estrecho y oscuro entre las dos paredes. En cierto momento, mientras clavaba una tabla especialmente rígida, su brazo cansado tembló. Dejó caer el martillo y se apoyó en la madera, respirando con dificultad. Por unos segundos, pensó en detenerse. El peso de las críticas, el frío, la extenuación, todo parecía jalarlo hacia abajo. Pero entonces miró la montaña, cubierta de nieve en la cima, y recordó el invierno pasado. La noche en que casi se congeló, aún durmiendo al lado del fogón. Recordó el hielo formándose por dentro de la cabaña, como si el mundo intentara devorarlo vivo. Eso bastó. Tomó el martillo de nuevo. Continuó. Y continuaría hasta terminar, costara lo que costara. Con el paso de los días, la segunda pared finalmente tomó forma completa, robusta, irregular, pero tan sólida como su determinación. Parecía cosa de loco, y quizá lo era, pero también era una obra de pura terquedad inteligente. Cuando clavó el último clavo, el sol ya se estaba poniendo. El aire estaba helado, pero dentro de ese corredor estrecho entre las paredes, había una sensación distinta. Un silencio cálido. Un microclima. Mateo sonrió por primera vez en días. Sabía que algo ahí estaba funcionando. Y eso sorprendería a todos. La mayoría de los vecinos pensaba que Mateo estaba construyendo una tontería monumental. Una pared inútil, como la llamaban. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera sospechaba, era que por tras de aquella estructura tosca había un principio físico tan antiguo cuanto o propio fuego. Un principio que, aunque no aparecía en ningún libro de la escuela local, había salvado vidas durante siglos en regiones frías del mundo. Y Mateo lo conocía. No era ingeniero. No tenía un diploma colgado en su cabaña. Pero tenía algo que los demás no tenían: experiencia sobreviviendo al frío de verdad. Ese frío que quema los huesos, que roba el aire de los pulmones, que te despierta a las 3 de la mañana porque tus manos ya no sienten nada. Ese frío que mata. Por eso había estudiado cada truco, cada método, cada improvisación usada por cazadores, pastores, colonos y pueblos nórdicos. Y uno de esos métodos era justamente lo que ahora hacía que todos se burlaran de él. La doble pared. Pero no cualquier doble pared. Una con un espacio de aire cuidadosamente calculado, y ese detalle era el corazón del sistema. El aire atrapado entre las dos paredes funcionaba como un aislamiento natural. El viento golpeaba la pared externa, pero no lograba atravesar hasta la primera. Y entre una y otra, el aire permanecía quieto. Y el aire quieto es uno de los mejores aislantes que existen, mucho más eficiente que muchas espumas modernas baratas. Era como ponerle un abrigo gigante a la cabaña. Pero esa era apenas la primera parte. Mateo también sabía que la humedad es uno de los mayores ladrones de calor. El vapor frío se infiltra por pequeñas rendijas, se condensa dentro de las paredes y crea un efecto de enfriamiento invisible. Por eso había dejado pequeñas aberturas discretas en la parte inferior y superior de la segunda pared, respiraciones controladas. Esas aberturas permitían que el aire circulara lentamente, sin viento directo, expulsando la humedad sin perder calor. Era un sistema natural de ventilación pasiva. Algo que ninguno de los vecinos habría imaginado. Además, Mateo aprovechó otro punto crucial: la absorción térmica. Las tablas viejas que usó habían pasado décadas expuestas al sol. La madera antigua, seca y densa, funcionaba como una batería térmica. Durante el día, incluso en invierno,
absorbía y almacenaba calor. En la noche lo liberaba poco a poco, ayudando a mantener tibio el corredor. Y para completar, creó un efecto llamado cámara de amortiguamiento térmico. La primera pared recibía el impacto del hielo, el viento y la nieve. La segunda pared reducía ese impacto. Y la pared original quedaba casi intacta ante las variaciones bruscas. Eso disminuía la pérdida de temperatura interna de forma drástica. Era ciencia pura, aunque pareciera locura para los demás. Sin embargo, el detalle más impresionante estaba en el suelo del corredor entre las dos paredes. Cuando Mateo esparció hojas secas, fibras vegetales, paja y musgo, los vecinos se rieron. Pero lo que ninguno sabía es que esos materiales tienen microcámaras de aire, lo que crea un aislamiento excelente. Pueblos antiguos usaban exactamente eso para revestir chozas y tiendas en lugares donde la nieve caía 9 meses al año. Para un vecino desinformado, eso era basura. Para quien entendía, era ingeniería natural. Mateo también consideró el factor del viento. El valle donde vivía recibía ráfagas del norte que golpeaban directamente las paredes. La segunda pared servía como un rompevientos. El aire que entraba en ese corredor estrecho quedaba atrapado, perdía velocidad y, en vez de enfriar la pared interna, era calentado lentamente por la madera. Era como transformar la cabaña en una especie de termoflauta natural. Nada de eso era casualidad. Cada tabla, cada clavo, cada abertura de ventilación, todo había sido pensado. Y mientras los vecinos soltaban risas, Mateo soltaba cálculos mentales. Ellos veían locura. Él veía física aplicada. Ellos veían una pared fea y chueca. Él veía un escudo térmico. Ellos veían pérdida de tiempo. Él veía supervivencia. Y, curiosamente, había otro detalle que pasó desapercibido para todos. Entre más se reían, más motivado se sentía Mateo. Porque cada crítica era como combustible. Él ya había pasado frío de más. Ya había sufrido de más. No iba a permitir que otro invierno casi lo matara. Mientras instalaba las últimas tiras en la parte alta, el sol entró de lado e iluminó el espacio entre las paredes. Una ligera corriente de aire subió lentamente, casi invisible, cargando un calor tan sutil que solo alguien atento lo notaría. Mateo sonrió. Estaba funcionando. Incluso antes de cerrar el sistema por completo, la segunda pared ya creaba una diferencia perceptible. Levantó la mano, tocó la pared antigua de la cabaña y estaba más caliente que de costumbre. No por mucho. No por magia. Pero lo suficiente para demostrar que la ciencia estaba de su lado. Y cuando la nieve empezara a caer de verdad, esa pequeña diferencia podría significar la línea invisible entre un invierno cruel y un invierno soportable. Él lo sabía. Los vecinos no. Aún. Mateo respiró hondo y observó un momento su obra. Tenía sudor en la frente a pesar del frío. Estaba cansado, sucio y lleno de astillas en las manos. Pero la pared estaba ahí, firme, sólida, inteligente. Y pronto, muy pronto, alguien descubriría la verdad. La ciencia que todos ignoraron. La ciencia que salvaría su cabaña. La ciencia que voltearía la opinión de toda la vecindad de cabeza. La primera nevada fuerte cayó 3 días después de que Mateo terminó su segunda pared. No fue una nevada bonita, de esas que parecen carta o postal. No. Fue una nevada de verdad, de aquellas que chegan con vento cortante, que face motelado ranger, que de exama madrugada como silencio pesado, silencio que so gelo con ese. Toda la aldea despertó con el sonido de las ráfagas golpeando las cabañas. Las ventanas temblaban. La leña se consumía demasiado rápido. Y muchos de los vecinos, los mismos que se habían reído de Mateo, estaban preocupados por lo de siempre. ¿Será que podremos soportar el invierno? Mateo, en cambio, despertó con algo que no sentía desde hacía mucho, muchísimo tiempo. Calor. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Abrió los ojos despacio, todavía medio desconfiado. Extendió la mano hacia la pared interna de la cabaña. La tocó con suavidad. Estaba tibia. No caliente, pero tibia. Algo imposible a esa hora de la madrugada. La pared de la cabaña siempre estaba fría como piedra antes del amanecer. Siempre. Desde su primer invierno ahí. Se levantó despacio, se puso la chaqueta y abrió la puerta. El impacto del frío afuera fue inmediato, cortante, brutal, como una lámina de viento contra el rostro. La nieve caía inclinada, empujada por la ventisca. Pero algo llamaba la atención. La temperatura dentro y fuera de la segunda pared ya no tenía nada que ver.
Mateo entró en el corredor estrecho entre las dos paredes. Y ahí, en ese pequeño espacio, la diferencia era enorme. El aire estaba quieto, casi tibio en comparación con el hielo del exterior. La madera vieja parecía respirar. El aislamiento estaba funcionando. Pero el verdadero golpe vino cuando Mateo volvió a entrar en la casa y miró el termómetro improvisado que siempre tenía al lado de la puerta, una escala sencilla, marcada a mano con pequeñas líneas. Abrió los ojos de par en par. La cabaña estaba a 17 grados más caliente que en la última tormenta parecida. No podía creerlo. Era real. Funcionaba. Su idea, aquella por la cual se habían burlado de él durante semanas, estaba salvando su vida. Pero eso era solo el comienzo. A la mañana siguiente, cuando la nevada por fin empezó a disminuir, Mateo abrió la puerta y vio que su corredor entre paredes había detenido casi toda la nieve. El viento había golpeado la pared externa y se había acumulado ahí, en lugar de hacerlo directamente contra la cabaña. Era como ver un escudo protector hecho de madera y hielo. Estaba admirando la escena cuando escuchó pasos. Primero uno. Luego dos. Luego varios. Los vecinos. Y venían con esa mirada curiosa que mezcla escepticismo con miedo. El primero en hablar fue don Rogelio, aquel señor que siempre se reía más fuerte. ¿Y bien, Mateo? ¿Te congelaste o sigues vivo todavía? Mateo contuvo una sonrisa. Pueden pasar, si quieren, dijo con tranquilidad. Como quien sabe que tiene una carta bajo la manga. Se acercaron al corredor. Algunos tocaron la madera externa. ¿No se te mete el frío? ¿Esto no se va a colapsar con el peso de la nieve? ¿No se llena de humedad? Mateo solo negó suavemente con la cabeza. Hay algo que quiero que vean. Abrió la puerta de la cabaña. Y cuando el primer vecino entró, se detuvo de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué está tan tibio aquí adentro? Otro vecino entró. Miró alrededor. Luego tocó la pared interna. Caray, está caliente. No caliente de verdad, pero caliente comparado con el hielo afuera. Y eso bastaba para que todos entendieran. Don Rogelio entró al final. Miró, tocó la pared y quedó en silencio. Ya no tenía esa expresión burlona. Ahora tenía otra. Sorpresa. Admiración. Y un poquito de vergüenza. Mateo, ¿cómo lo lograste? Fue como oír la frase que él había esperado durante días. Tal vez años. Mateo respiró hondo. Explicó lo básico. La segunda pared es como un abrigo para la casa. Atrapa aire. El aire quieto no deja pasar el frío. Y la humedad sale por arriba. Además, la pared vieja nunca toca el viento directo. Los vecinos se miraron entre sí. Algunos empezaron a murmurar. Otros examinaban cada detalle de la construcción. Sus expresiones cambiaban poco a poco. De la burla, al respeto. De la certeza de que Mateo estaba loco, a la vergüenza de haberlo juzgado. ¿Cuántos grados ganó la cabaña? Preguntó una de las mujeres. Mateo señaló su termómetro. 17, esta mañana. Pero con el sol, puede llegar a 21. Silencio. Un silencio pesado, lleno de reconocimiento. Hasta que uno de los jóvenes asintió lento. Mateo, nos enseñaste algo. Y entonces Mateo entendió lo que realmente había construido. No era solo una pared. No era solo un corredor. No era solo una protección contra el frío. Era la prueba viviente de que la inteligencia y la supervivencia no siempre vienen de quienes hablan más fuerte, sino de quienes observan más, fallan más, intentan más. Ese era el clímax. El momento en que todo cambiaba. Durante años, había sido el tipo extraño de la aldea. El hombre que hacía cosas raras. El que preferían ignorar, hasta necesitarlo. Ahora todos lo sabían. Mateo no era un loco. Era un sobreviviente. Un hombre que entendía la ciencia del frío mejor que cualquiera de ellos. Y, por primera vez, los vecinos miraron su cabaña con respeto. Ese tipo de respeto que se siente cuando alguien demuestra que la inteligencia silenciosa vale mucho más que la risa fácil. La tormenta se fue debilitando al final de la tarde, como si el invierno finalmente entendiera que aquella cabaña ya no era la misma víctima fácil de antes. El viento continuaba soplando, pero ahora era un sonido distante, casi irrelevante para Mateo. Algo dentro de él había mudado. Y no era solo la temperatura. Era la certeza. La certeza de que, por primera vez, no enfrentaría el invierno como un condenado, sino como alguien que había encontrado una forma de domarlo. Después de que los vecinos se fueron, unos todavía confundidos, otros avergonzados, algunos sinceramente impresionados,
Mateo se sentó frente a su mesa de madera y ficó volando para suas maos. Maos que muitos chamaban de inúteis, de lentas, de desajeitadas. Maos que, naquele inverno, habían construido a lina tenue entre congelar e sobreviver. Encendió la lámpara de aceite y anotó algo en su cuaderno. La segunda pared funciona. El aire atrapado mantiene el calor. La nieve afuera actúa como aislante. Temperatura interna, 21 grados por encima del exterior cuando sale el sol. Mateo no era ingeniero. No era científico. Pero siempre tuvo algo que pocos reconocen como una forma de inteligencia. La paciencia de observar. La humildad de aprender. Y la necedad de intentar una vez más. Al día siguiente, la nieve comenzó a derretirse despacio. La luz del sol se reflejaba en la pared exterior de la cabaña, y el pasillo entre las dos estructuras estaba seco, como si ese espacio hubiera sido hecho para respirar, para dejar escapar la humedad. Mateo abrió la puerta temprano y encontró algo inesperado, 3 vecinos esperándolo afuera. No con expresiones de burla, sino con respeto. Y un poquito de esperanza. Mateo, ¿tendrás tiempo para explicarnos cómo lo hiciste? Preguntó una mujer que sostenía de la mano a su hijo. ¿Qué tan difícil es construirla? Preguntó otro hombre, uno de los que más se habían reído de él. Mateo respiró hondo. Aquello significaba algo. Significaba mucho. Puedo enseñarles lo que sé. No es complicado, solo toma tiempo. Los vecinos asintieron. Esta vez no había arrogancia. Ni risas. Solo reconocimiento. Entonces, ¿podemos empezar hoy? Preguntó el más joven, con el rostro marcado por noches de frío sin dormir. Mateo pensó por un momento. Si hubiera sido meses atrás, quizá habría dicho que no. Quizá habría dicho que cada quien se las arreglara solo, como hicieron con él. Pero él no era así. Nunca lo fue. Claro. Empecemos hoy. Dijo con voz firme. Durante los días siguientes, todo el pueblo vio algo raro, a Mateo guiando grupos pequeños, mostrando dónde medir, dónde cortar, cómo clavar las tablas para crear el pasillo perfecto entre las paredes. Explicaba despacio, sin prisa, cómo había aprendido a observar el comportamiento del viento, cómo la nieve podía convertirse en aliada, cómo la madera necesitaba respirar. Y, entre más explicaba, más entendían que lo que Mateo había hecho no era una idea tonta. Era una solución que podía salvar vidas. Una tarde, mientras ayudaba a don Rogelio a medir el espacio entre su pared exterior y la nueva estructura, el hombre suspiró. Mateo, fui un tonto. Me burlé de ti sin pensar. Y la verdad, tú salvaste a mi familia. Mateo sonrió de lado. No lo hice solo por mí. Todos vivimos aquí. Todos sentimos el mismo frío. Y ese fue el momento en que todo el pueblo cambió. No porque una pared hubiera sido construida, sino porque todos, finalmente, entendieron lo que Mateo trataba de decir desde siempre. El frío no se vence solo. Se vence con comunidad. Con ideas. Con humildad. Cuando la segunda pared comenzó a extenderse por el pueblo, primero en 3 casas, luego en 6, luego en 11, pasó algo que nadie esperaba. La temperatura promedio de las cabañas subió. Las familias empezaron a ahorrar leña. Las mujeres notaron que el moho disminuía. Los niños, antes siempre enfermos en invierno, comenzaron a dormir mejor. Era como si el invierno hubiera perdido parte de su fuerza. Y todo comenzó con un hombre al que todos llamaban tonto. En la última noche de ese mes, Mateo se sentó frente a su ventana. Observó la nieve caer suave, iluminada por la luna. No sentía miedo. Ni ansiedad. Ni esa desesperación silenciosa que tantas veces lo acompañó en inviernos pasados. No. Lo que sentía ahora era paz. Había construido algo que iba más allá de una simple solución térmica. Había construido dignidad. Había construido respeto. Había construido un cambio real. Y, quizá lo más importante, había demostrado que las ideas que nacen en el silencio, esas que nadie escucha, esas que todos critican, son, muchas veces, las que terminan salvando a todos. Mateo cerró los ojos y respiró hondo. El frío ya no lo controlaba. Él había aprendido a domarlo. Y eso lo cambió todo. La noche cayó sobre el rancho como un telón pesado, y por primera vez en semanas, el silencio no daba miedo, pero tampoco daba paz. Era un silencio raro, tenso, como el que se forma antes de una tormenta que no sabe si va a destruir o a limpiar. Yo estaba ahí, sentada en la vieja banca de madera del porche, mirando cómo las sombras de los mezquites se estiraban sobre la tierra seca. Sentía que cada una de ellas tenía algo que decirme,
como si me observaran, esperando mi decisión final. Porque sí, al final, todo dependía de mí. Había pasado por intriga, por sospechas, por revelaciones que me rompieron por dentro. Había visto el verdadero rostro de personas que juraban quererme y, peor aún, había visto el mío, uno fracturado, lleno de dudas, pero también con una fuerza que jamás imaginé tener. Y ahora, con todo expuesto, tenía que actuar. No podía seguir escondiéndome detrás del miedo, del que dirán, o del dolor que otros me habían dejado como herencia. Dentro de la casa, el ambiente era distinto. La tensión era gruesa, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Los hombres hablaban en voz baja, casi murmurando, mientras revisaban cada rincón, asegurándose de que nada ni nadie pudiera sorprendernos. Las mujeres, por su parte, preparaban café fuerte, como si la cafeína pudiera sostenerles el alma. Todos estaban allí por mí, pero también por la verdad. Una verdad que, aunque dolía, por fin estaba limpia, desnuda, sin máscaras. Respiré profundo, tratando de que el aire frío calmara el temblor de mis manos. No funcionó. ¿Estás segura de hacerlo hoy?, preguntó Mateo, apareciendo detrás de mí con esa mirada que mezclaba preocupación y respeto. Asenté sin voltearme. Tiene que ser hoy. Si lo dejo para mañana, no lo haré. Mateo no insistió. Sabía que yo no hablaba desde el impulso, hablaba desde la convicción. Era mi historia, mi vida, y ahora también mi decisión. Entramos juntos a la casa, y todos guardaron silencio. A veces no hace falta decir nada para que los demás entiendan que algo importante está por suceder. Caminé hasta la mesa grande, esa que había sido testigo de discusiones, de lágrimas y de confesiones que cambiaron todo. Coloqué mis manos sobre la superficie áspera y dejé que mis dedos sintieran las marcas de los años. Una mesa vieja, pero resistente. Como yo. Voy a decirlo de una vez, comencé. Y quiero que quede claro para todos. Varias miradas se endurecieron, otras se ablandaron. Pero nadie desvió la vista. No voy a seguir huyendo. No voy a permitir que la mentira vuelva a dictar mi vida. No voy a cargar culpas que no son mías. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba. Tal vez porque ya había sufrido demasiado. Tal vez porque por fin entendía que la verdad solo pesa cuando la escondes. Lo que pasó en este rancho no fue un accidente, continué. Fue una cadena de decisiones cobardes, decisiones que casi me destruyen. Pero no voy a dejar que eso siga marcando mi historia. El ambiente se volvió más denso. Todos sabían que estaba hablando de él. Del hombre cuya sombra había envenenado cada rincón del lugar. Del hombre que había manipulado, escondido, mentido, y que ahora enfrentaba la caída. Esta noche, dije con los dientes apretados, voy a confrontarlo. No con violencia, sino con la verdad. Mateo dio un paso al frente. No tienes que hacerlo sola. Lo sé, respondí con un dejo de gratitud. Pero también sé que hay cosas que solo se sanan mirándolas de frente. Salimos al patio. La luna estaba enorme, iluminando el camino hacia el establo donde él estaba esperando, o tal vez escondiéndose. No importaba. Sabía que me escucharía. Sabía que no podía escapar de lo que venía. Cuando llegamos, lo vi sentado en un banco, la cabeza baja, las manos temblorosas. No sé si era miedo, culpa o simplemente cansancio. Pero por primera vez, no sentí rabia. Sentí algo más profundo, una liberación que no esperaba. Necesito que me digas la verdad, le dije, sin rodeos. Él levantó la mirada, y su rostro se quebró. No en lágrimas, sino en derrota. La verdad, ya la sabes. Negué con la cabeza. La sé. Pero quiero oírla de tu boca. Hubo un silencio largo, de esos que duelen. Luego, finalmente, habló. Y sus palabras confirmaron todo. Las mentiras. Las manipulaciones. El daño. Pero también una confesión que no esperaba, él también había vivido con miedo. Un miedo torcido, que lo llevó a destruir en lugar de enfrentar. Cuando terminó, no sentí odio. Sentí un vacío extraño, como si una parte de mí que había estado en llamas durante años por fin se apagaba. Ya no tienes poder sobre mí, le dije. Y al decirlo, algo dentro de mí se rompió, pero no para lastimar. Se rompió para liberar. Salí del establo con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir peso en el pecho. Mateo se acercó, lento, como si temiera interrumpir ese momento. ¿Acabó todo?, preguntó. Miré el horizonte oscuro, pero por primera vez, no me parecía amenazante. No, respondí. Apenas comienza. Pero ahora,
comienza conmigo. Mientras regresábamos a la casa, sentí que la noche ya no era una enemiga. Era un camino. Uno que por fin podía caminar con la frente en alto. Porque la verdad había dolido, sí. Pero también me había dado algo que jamás pensé recuperar. Mi libertad. La madrugada llegó sin pedir permiso. No trajo paz, pero sí un tipo distinto de silencio, uno que parecía respirar conmigo, no contra mí. Era como si el rancho entero hubiera soltado un suspiro profundo después de una batalla larga y agotadora. Y tal vez sí, tal vez todos habíamos estado luchando sin darnos cuenta, contra la culpa, contra el pasado, contra la falta de verdad. Pero ahora, por primera vez, ese silencio no me ahogaba. Me envolvía. Me dejaba existir. Me quedé afuera un rato, sentada en las escaleras del porche, mirando cómo el cielo comenzaba a tomar ese tono azul oscuro que precede al amanecer. No había gallos cantando todavía, ni voces lejanas, ni pasos moviéndose dentro de la casa. Solo yo, y el aire frío que me despejaba la mente. Mateo salió unos minutos después. No hizo ruido al caminar, como si entendiera que aquella calma era frágil, una burbuja que no debía romperse. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Me tomó un momento contestar. ¿Cómo poner en palabras algo que se parece más a una transición que a una emoción? Ligera, respondí finalmente. Pero no vacía. Como si, por fin dejara de cargar algo que no me pertenecía. Mateo asintió sin presionarme. Nunca intentó decirme cómo debía sentirme, y eso era algo que yo agradecía profundamente. En un lugar donde todos hablaban más de lo necesario, él sabía hacer silencio. Y ese silencio suyo, lejos de incomodar, me sostenía. Pasamos un rato así, sin hablar, solo escuchando cómo el viento rozaba los árboles. A lo lejos, pude ver el establo, oscuro y quieto. Él seguía ahí adentro, enfrentando sus propios demonios. Yo ya había hecho mi parte. Él tendría que entender qué hacer con la suya. ¿Vas a irte del rancho?, preguntó Mateo después de un tiempo. Saqué una bocanada de aire profundo antes de contestar. No lo sé. Por primera vez, tengo opciones. Y no quiero elegir desde el miedo. Era verdad. Antes, cada paso que daba estaba condicionado por el temor. Temor a decepcionar, a provocar, a recordar, a repetir los errores que otros habían cometido. Pero esa noche había cambiado algo fundamental, mi voz ya no estaba amarrada. Tal vez me quede un tiempo, dije. No para esconderme. Para entender qué quiero hacer con todo esto. Mateo sonrió apenas. Hagas lo que hagas, no tienes que hacerlo sola. Ese sola tocó una parte muy interna de mí, una parte que había vivido tanto tiempo creyendo que la soledad era mi destino, no una circunstancia. Pero no respondí. Solo me levanté, sacudí mis manos y miré hacia el campo abierto. El sol no había salido todavía, pero una línea tenue de luz comenzaba a dibujarse en el horizonte. Caminé hacia el corral, pasando junto a las tablas viejas que alguna vez me recordaron mis miedos. Ahora, sin ese peso encima, se veían diferentes, no eran una prisión, eran un límite que podía cruzar cuando quisiera. La puerta del establo estaba entreabierta. No entré. No necesitaba hacerlo de nuevo. La conversación de la noche anterior había cerrado el ciclo que llevaba años atormentándome. No había revancha, no había venganza, no había un deseo de verlo sufrir. Solo había un límite claro, él ya no tenía poder sobre mi historia. Lo que hagas a partir de ahora es tuyo, le dije en voz baja, aun sabiendo que quizá no me escuchaba. Y lo mío, también es mío. Me alejé sin mirar atrás. En la casa, las primeras luces comenzaron a encenderse. Alguien preparaba café. Alguien acomodaba sillas. Alguien abría ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Era un nuevo día, pero uno distinto. El tipo de día que no empieza porque el sol sale, empieza porque tú cambias. Cuando regresé al porche, Mateo tenía 2 tazas humeantes en la mano. Me ofreció una sin hablar. Tomé un sorbo. Estaba fuerte, casi demasiado, pero lo caliente me llenó el pecho de una manera reconfortante. ¿Sabes qué creo?, dijo él, mirándome con esa serenidad tan suya. Que lo peor ya pasó. Y que ahora, te toca construir algo nuevo. Miré mis manos alrededor de la taza. Antes temblaban. Ahora estaban firmes. Sí, dije. Me toca a mí. Nos quedamos ahí mientras el sol finalmente rompía el horizonte, pintando todo con tonos dorados y rojos. Era bonito. Dolorosamente bonito. Porque entendí algo que me acompañaría por mucho tiempo, no era el amanecer lo que me hacía sentir libre,
era haber llegado a él después de enfrentar mi propia noche. Respiré profundo. Larga y lentamente. Ya puedo respirar, murmuré. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin culpa, sin miedo, sin mentiras. Solo respirar. Y eso, para mí, ya era suficiente para empezar de nuevo.